Hey, ¿qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenos a todos, chicos, chicas. Más de uno estará contento de lo que voy a anunciar porque llevábamos teniendo bastantes vídeos de cómics pero centrados en el manga de Berserk. Hay que tener en cuenta que eran 20 tomos y yo por mi TOC no puedo ir mezclando historias, así que tenía que contarla de pe a pa y yo leerla en orden cronológico, así que no podía mezclar con otros cómics e historias. Pero bueno, la buena noticia es que ya tenéis recogidos los 4 vídeos de la historia que hay hasta la fecha de Berserk aquí en el canal y ya he podido empezar a toquetear otros cómics de mi pila de pendientes. Y es que hoy toca un cómic muy especial. ¿Especial por qué? Pues porque es este de aquí. Aquí lo tenemos, equipo. Von Braun, la cara oculta de la luna, hecho por Nacho Golfe y Dani Peña. La verdad, yo tengo la oportunidad de conocer a Nacho Golfe. Le conocía por las redes, no tampoco digamos una amistad, pero sí que podíamos haber entablado diferentes conversaciones a lo largo del tiempo. Y en marzo del año pasado, cuando acudí al Salón del Cómic de Valencia, tuve la oportunidad, junto a toda la patrulla de la guarida de Vader, pero sobre todo junto a Trollardo Comics, que él sí que conoce personalmente a estos muchachos de aquí, pues tuve la oportunidad de hacerme con el cómic de manera presencial ahí, en la convención, conocerles, saludarles, por fin verle en persona a Nacho y compañía, y además tuve la oportunidad de que tanto Nacho como Dani me dedicaran el cómic, y es que aquí lo tenéis. Nacho me hizo una dedicatoria muy bonita y me dibujó el cohete él mismo. Y Dani, bueno, pues qué decir del pedazo de regalo que me hizo Dani, que voy a conservar toda la vida, que básicamente tenemos aquí un dibujo hecho a mano de Wernher von Braun, que básicamente es el protagonista de esta historia, que sin duda alguna me ha sorprendido muchísimo. Hay que decir que es cartoné tapadura, nos llega de la mano de Yermo Ediciones, y lo más curioso es que es el primer cómic nacional, hasta donde yo sé, hecho por esta editorial, cuando normalmente suele ser al revés. Ellos suelen hacer cómics, pues, franceses, belgas y demás, y ya posteriormente los traducen al español. Pues en este caso, ole Nacho, ole Dani, ha sido al revés, y si no voy equivocado, creo que ha sido un éxito. Yo ya os digo, este cómic lo tengo desde marzo. Os podéis imaginar la pila de pendientes que tengo ahí aún por leer, pero bueno, no voy a irme más por las putas ramas. Aquí tenemos Von Braun, la cara oculta de la luna. A ver qué encontramos en su interior. He de decir que yo, antes de meterme a leer el cómic, ya me había montado 200.000 películas. Porque claro, al ver tú ahí, digamos, la luna, un astronauta, la bandera nazi... A ver, no voy a mentir, yo me había montado películas del estilo lo que podemos vivir en el videojuego de Wolfenstein. Que básicamente en el videojuego de Wolfenstein vemos cómo los nazis, con la tecnología que han ido adquiriendo con el paso de los años, terminan creando una especie como de base militar gigantesca secreta en la cara oculta de la luna. O sea que yo básicamente pensaba que era una historia un poco así bélica, pero más bien fantasiosa, y que tenía que ver eso con la construcción de algo extraño o futurista o etcétera, etcétera en la luna. Ni mucho menos, y de hecho la realidad, como se suele decir, supera la ficción. Y es que este es un cómic básicamente bélico, pero de ámbito histórico real, es decir, Von Braun fue una persona que existió realmente, y lo que nos cuentan aquí es una historia biográfica de este personaje. De hecho, he sentido cosas parecidas a lo que sentí viendo Oppenheimer, así que me ha ido muy bien haber visto Oppenheimer y posteriormente haberme leído esto para haberlo disfrutado 100%. Obviamente cada uno tiene sus temáticas y sus gustos personales. Yo digo que, por ejemplo, a mí el cómic bélico me gusta, pero me gusta el cómic bélico directo, de la batalla, de la sangre, de las trincheras, etcétera, etcétera. A mí el ámbito militar o bélico, en cuanto a la organización, estamentos, cargos... ¿sabéis lo que quiero decir? El ámbito más formal me la atorra bastante, y yo creo que no soy el público objetivo de este tipo de obras. Y tenía miedo de que a lo mejor, por mucho que lo hubiese hecho Nacho y Dani y demás, tenía miedo de que a lo mejor este cómic no fuera a conectar conmigo. Pero es que, ¿qué pasa? Que me ocurrió lo mismo con Oppenheimer. Yo dije, Dios, ver una película que habla de física cuántica y de política me va a tocar los cojones, vaya coñazo. Pues ni mucho menos, o sea, totalmente lo contrario. Quiero destacar el ritmo de lo que es la narrativa y el guión de la historia, y por supuesto el dibujado de Dani, que hace que todo fluya y sea muy llevadero para la gente que a lo mejor no está tan metida en el ámbito bélico. Ya os digo, en cuanto al dibujo, para mí es brillante porque tiene el toque realista que precisa la obra, pero sí que es verdad que las caras o algunas expresiones tienen un toque ligeramente cartoon
que hace que sea un poquito más llevadero, que no se hace tan serio a la vista y que tanto las cosas bonitas que ven en el cómic como las duras, pues te llegan un poco más a la patata. O sea, no es lo mismo ver que alguien muere con una cara más o menos realista, que a lo mejor puedes identificarte o no, que con una cara un poco más cartoon, que a lo mejor le has podido pillar un poquito más de cariño al personaje, que a lo mejor ciertos rasgos te han podido dar una cierta reminiscencia a películas, a lo mejor, yo que sé, Disney que viste de pequeño. Entonces yo, en cuanto al dibujado, mis 10, no tengo absolutamente nada que decir, una auténtica locura, y de hecho, con el dibujo que me hiciste en la contraportada, ya poco tengo que añadir. Y en cuanto al guión y narrativa, lo mismo. Me ha parecido brillante la manera en la que nos han contado esta historia. Al final, se trata de un tío que acabó siendo general de las SS, un ingeniero que su sueño de pequeño era básicamente llegar a la luna, y con tal de tener la capacidad económica y medios de poder construir cohetes o investigar el proceso para llegar a la luna, se metió básicamente en las SS, creó uno de los cohetes o misiles más mortíferos de la historia de la guerra. No él, pero básicamente gracias a su creación murieron cientos de miles de personas en la guerra, y que posteriormente, con el paso del tiempo y con básicamente la resolución final de la propia guerra como tal, pues tuvo que entregarse al enemigo, se exilió, cambió de bando, era un veleta, lo que queráis, pero terminó siendo nada más y nada menos que el puto director de la NASA de Estados Unidos, y terminó colaborando junto a ciertos científicos en la creación del primer cohete que llevaría a Armstrong y a un par más a la luna. Así que se puede decir que es una historia de Von Braun, básicamente una persona que pasó de ser un general de las SS y crear misiles que mataban a cientos de personas a ser uno de los científicos más importantes, no de la NASA, no de Estados Unidos, sino del mundo, al ser el que creó el cohete que hizo que el ser humano llegase por primera vez en 1969 a la luna, y decir la famosa frase de: esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que este cómic, aparte de contar la historia de Von Braun, te relata o nos hace saber a la gente ignorante como yo, y encima de una manera muy rápida, directa y entretenida, lo que es la cara oculta de la luna. Porque la cara oculta de la luna no es un ámbito literal, no es que fuéramos a hablar de la parte que no se ve de la luna. Es que nos cuentan, a raíz de la biografía de este hombre, todos los hechos macabros, oscuros, la muerte, el sufrimiento y demás que se tuvo que llevar a cabo para que finalmente el hombre llegara a la puta luna. Es decir, ya os digo, nos cuentan desde cómo empieza la guerra, desde cómo empiezan a crear los primeros diseños de los cohetes V2. Nos empiezan a contar cómo la gente que estaba, digamos, en los campos de concentración empieza a tener que ayudar a crear estos cohetes. Cómo los judíos eran tratados como ratas de cloaca y hacían, digamos, las tareas más duras, en las que básicamente era trabajar hasta morir para que estos cohetes no pararan de salir y salir. Cuando digo de salir, no digo solo que se creen, sino salir volando para acabar matando a miles de personas en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Una auténtica locura, y cómo este hombre fue creciendo hasta llegar a lo que consiguió. Se nos presentan personajes secundarios que nos explican trasfondos de estos prisioneros de guerra, de cómo les trataban, de cómo cuando Von Braun estaba, digamos, llegando a ser lo que era, ellos eran tratados aún peor, hasta el punto de a lo mejor ser encerrados en un granero y quemados vivos. Nos cuentan cómo el hermano de Von Braun llegó un momento dado en que no estaba de acuerdo o estaba hasta los cojones del tema de los misiles y demás, y cambió para la Chrysler, a trabajar en la Chrysler. Hablamos de cómo Walter, si no me voy equivocado se llamaba Walter y si no me he tirado un triple, como un amigo de Von Braun, él le iba convenciendo, hablando de que a lo mejor estaban pasándose de la raya, de que a lo mejor se le estaba yendo la puta castaña, como ese amigo termina muriendo por un ataque a la base alemana. O sea, ya os digo, es un cómic brillante, que además te hace aprender bastante de la historia. Yo que sé, te puede interesar más o menos o no el tema de la aeronáutica, los misiles, la guerra y demás, pero lo que es llegar a la luna, dentro del nivel que te puede interesar como ser humano, es algo bastante curioso, y que nunca está de más conocer cómo se hizo este trayecto hasta este punto. Entonces yo, por ejemplo, Von Braun era un tío que no conocía, me ha interesado mucho su historia, a mí me ha fascinado, pero sí que es verdad que a veces poner los pies en la tierra y conocer el trasfondo negativo de algunas historias, pues es bastante importante. Y todo lo que hubo detrás, todas las muertes, todo el tema de los nazis, etcétera, etcétera, yo lo desconocía, y la verdad me ha fascinado conocerlo a través de este cómic tan impecable. De hecho, otra de las cosas que también me ha gustado es que hay un montonazo de información en la parte final
del cómic. Tú, una vez que ya has finalizado la historia del cómic, puedes informarte porque han metido artículos, información extra, no solo de los personajes, sino de la ambientación, los lugares, personajes secundarios, los propios cohetes, diseños, planos. O sea, se nota que ha habido un gran trabajo de investigación en lo que es la creación del entorno y ambientación y narrativa de este cómic. Cuando hablo de que la narrativa es rápida y que es sencilla para alguien que le importa a lo mejor una mierda esta temática, es que no se lían en textos gigantes, en bocadillos gigantes técnicos. A lo mejor cuando van a hablar de algo más técnico o un poco más pesado, estamos hablando de que a lo mejor es una página en la que hay 3 o 4 bocadillos no muy largos y que ya se entrelazan con otras viñetas más dinámicas para que el lector a lo mejor esté leyendo un poquito en una página, pero luego de repente 3 o 4 mucho más visuales, con viñetas más en acción, con bocadillos más pequeños, etcétera, etcétera. A lo mejor hay alguna viñeta que es solo dibujo, pero ya la narrativa visual te hace subidas y bajadas, que te hacen disfrutar de la historia de una forma fluida y directa. Y es que no puedo decir mucho más. A veces me intento explayar, a veces intento transmitir todo lo que he sentido dentro de mí cuando he leído una obra y es complicado. Así que yo lo que os recomiendo es que Von Braun os lo leáis. A todas esas personas que os puede interesar el ámbito de eso de los cohetes, la luna y demás, o no, sino simplemente el ámbito un poco bélico o el trasfondo bélico histórico de la vida real, de lo que ocurrió hace años. O, si no, pues a quien le mole el ámbito, pues yo qué sé, las historias de nazis. A quien le guste las historias de nazis, pues esta historia es para vosotros. Pero sin duda alguna, yo desde aquí he de decir, enhorabuena a Nacho, enhorabuena a Dani. Menuda sacada de rabo que os habéis hecho con este cómic. Yo ya os digo, algo que a primera vista no creo que fuera a interesarme, me lo he leído y se ha convertido en un cómic que yo a día de hoy recomendaría a mucha gente. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Von Braun, la cara oculta de la luna, de Nacho Golfe y Dani Peña, de la mano de Yermo Ediciones, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?